Profesor, buenos días, buenas noches. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a detallar sobre el laboratorio número 3 de componentes electromagnéticos. En el primer reto tenemos la ley de Farrell, que nos indica que cuando se genera un voltaje, cambia el flujo magnético de una bobina. A mayor movimiento o variación del campo magnético, mayor es el voltaje inducido. En el reto número 1 tenemos nuestro laboratorio, la cual podemos contar con una bobina, un perno de hierro, conectores y una luz LED, lo cual al pasar los pernos por la bobina se genera un cambio en el campo magnético que induce corriente eléctrica, haciendo que la luz LED se encienda. En la parte de abajo tenemos nuestro cálculo teórico, lo cual en el caso 1 tenemos el sin núcleo que nos sale un negativo de 240.000 voltios y en el caso 2 tenemos con núcleo, en lo cual el resultado nos sale un negativo de 480.000 voltios. Esto nos quiere decir que cuando tiene el núcleo mayor flujo magnético, entonces va a ser mayor el voltaje inducido. Para este reto número 2 aplicamos la ley de Ampère para relacionar la corriente que circula por la bobina con el campo magnético generado. Medimos la corriente en dos configuraciones, obteniendo valores de 1.4 amperios en lo que es la fuente de 12 voltios y 0.58 amperios que es en la de 5 voltios. A partir de estos datos concluimos que es importante elegir una fuente adecuada para limitar la corriente, ya que valores altos pueden generar sobrecalentamiento de la bobina o dañar los componentes. Por eso trabajamos dentro de los rangos según indicados por una fuente más pequeña que es de 0.58 voltios. Obviamente tenemos una bobina de 8.6 ohmios y utilizando lo que vamos a hacer, la reluctancia. Continuando con los artefactos usados, tenemos el hierro, el cobre y bueno, el aire. El cobre y el aire se diferencian por casi ser los mismos con uno. Ahí se ven las grabaciones. Y el hierro, obviamente, porque tiene más magnetismo. O sea, la reluctancia depende inversamente de la permeabilidad del material. Cuando usamos el hierro de entre 0.0625, lo que facilita el paso de flujo magnético y el cambio. En cambio, el aire es diferente porque tiene uno y la reluctancia es mucho mayor, entonces el magnetismo no hay. Así que la experiencia que observamos en el material que afecta al comportamiento del campo fue el hierro, mostrando una respuesta mucho más intensa. En cambio, el cobre presentó y el aire presentó casi indispensable similar coincidencia en el campo magnético relativamente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el reto 3, que es el ley de Lorentz. Bueno, como podemos observar, en este diagrama muestra cómo funciona la ley de Lorentz en una bobina, que es el principio básico de un motor eléctrico, ¿no? Como sabemos, la bobina está entre dos polos magnéticos, que es N y S, que generan un campo magnético cuando pasa corriente por el alambre. Cada lado de la bobina recibe fuerza según la ley de Lorentz. En un lado la fuerza va hacia un sentido y en el otro va al sentido contrario. Estas dos fuerzas forman un par de fuerzas, como sería algo parecido a un torque, y que esto hace girar a la bobina. El sentido de la fuerza se determina con la regla de la mano derecha y eso define hacia dónde gira la bobina. Bueno, y en resumen, la ley de Lorentz convierte la energía electrónica en movimiento, haciendo girar la bobina como si fuera un motor. Siguiendo con el reto 3 sobre la ley de Lorentz, bueno, esta fórmula que podemos apreciar en la diapositiva nos explica cómo se genera el giro dentro de un campo magnético mediante una espira al cual lo vamos a llamar torque. En la fórmula T es torque o movimiento de giro que se produce, I es la corriente eléctrica que circula y A representa el área de la espira o bobina, pero en forma de vector, lo cual esto nos va a indicar el tamaño y dirección, y B es el campo magnético. Esta fórmula nos dice que una espira con corriente dentro de un campo magnético va a generar un giro. Ese giro depende de tres cosas: la corriente que pasa, el tamaño del área de la espira y la intensidad del campo magnético. Mientras mayor sean los valores, mayor será el torque. También influye la posición o el ángulo entre la espira y el campo magnético. Esta fórmula también nos explica que el giro va a depender bastante de cuánta corriente ingrese mediante las bobinas. De paso, mi siguiente compañero. Estimado profesor, muy buenas tardes. Me toca exponer sobre la implementación de una bobina, que es el reto 4, en donde tenemos acá un pequeño diagrama y un circuito, en donde el diagrama ya lo tenemos elaborado, en donde obtenemos 13.93 voltios del circuito. Y el objetivo de este circuito es obtener el máximo valor, que es el peak o el fluke. Y para ello tenemos que configurar el multímetro, aplastando o activando el modo mínimo o máximo en el multímetro. Y de esa manera tenemos 90 voltios, que es el valor máximo en el circuito, que es el fluke.